Bendiciones. Les saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy quiero compartir una porción de las escrituras que se encuentra en el libro del profeta Amós. Nos dice así el capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Padre Celestial, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra por este medio. Que sea de bendición, que sea un instrumento, un canal de bendición para todos aquellos que están prestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Como tema, justicia antes que ritual. Amós, un profeta de Tecoa, el cual estaba esperando a que sus animales tuvieran mucha lana, sus ovejas, para luego ponerlas en unos asnos para llevarlos a Jerusalén y venderlas. Era un hombre que temía a Dios, y ese día fue para venderlas y pasó por Betel, el lugar donde Jacob llamó casa de Dios. El encuentro que estaba yendo con su hermano Esaú, y llegó a Jerusalén, el cual estaba siendo gobernado por el rey Jeroboam II, y se topó con cosas que para él eran inimaginables. Se aprovechaban del pobre, vendían al pobre por un par de zapatos, y eso enardeció su corazón del profeta, que pues en una noche, estando ahí descansando, oyó un rugido. Dice en el capítulo 3, versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? De repente, pues claro, como cualquiera, tuvo temor. Y le faltaba una oveja. Y cuando fue a buscarla, eran huesos y pedazos de piel. 2 piernas. Y esto de entender también que su corazón sintió ese rugido de Dios cuando trató con él, lo llamó para que fuera a llevar la palabra a Jerusalén. Dice en el mismo capítulo, el versículo 8, dice ahí, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Él estaba dispuesto a hacerlo, y por eso Dios lo escogió y él fue obediente a la voz. No importa lo que haya pasado, yo obedeceré al Señor, porque tenía ese celo en su corazón de por qué esta gente que aún así
¿verdad? El padre y el hijo se llegaban a la misma mujer, se emborrachaban y eso le enardeció su corazón. Y ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12 nos dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Imagínense lo que se le iba a sobrevenir. Y siempre el Señor usaba a las naciones, ya no Siria, sino Asiria, que él que iba a entrar, iba a hacer todo esto, ¿verdad? Por eso, ahí en el primer capítulo del versículo 2 nos dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Una y otra vez nos habla el Señor. Una y otra vez, ¿verdad? Nos dice ahí, buscadme, buscadme y viviréis. Pero a veces nosotros somos muy tercos, muy necios y el ser humano, hasta que tenemos un encuentro personal con el Señor, como lo tuvo su servidor, y eso es muy bonito, ese privilegio que nos hace ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, este profeta va a Samaria, a Jerusalén, donde está gobernando. Y cuando llega ahí, imagínense, Jeroboam elige un templo, pero dentro del templo está un becerro de oro. Después de ver las maravillas, los milagros del Señor, todavía se ponen a hincar y adorar a un ídolo hecho por manos de hombre. Y así estamos en la actualidad. Mucha gente, en lugar de adorar al Dios vivo, aquel que murió y resucitó, no, adoran a imágenes. Y entonces, eso es lo que no debe de ser. Eso no debe de permitir. Así es que nosotros, como cristianos, solamente debemos de adorar al único Dios vivo, aquel que venció la muerte, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, aquel que habla y que tiene ojos y ve y tiene nariz y huele y tiene manos y nos lleva en sus manos, en el hueco de sus manos. Entonces llega él ahí y en ese lugar del becerro de oro se levanta y empieza a hablar. Con voz fuerte, con la unción, con el celo, con el coraje, habla. Y empieza la gente a alabarla que sí era cierto y otros decir, ¿quién es este fanático? Este que vive en las afueras, este pobre, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Pero así lo dice la palabra del Señor. En el capítulo 1 nos dice en el 3, el 5, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré el castigo. Así es el Señor. Y entonces, hermano, de antemano, viene la sentencia. Nos da la oportunidad de hacer una y otra vez, ¿verdad? Y está lista. Entonces, cuando está la sentencia, nos dice en el capítulo 2, versículo 13, pues he aquí, yo apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. La sentencia ya estaba lista. Ya está lista. Una y otra vez nos habla el Señor. Una y otra vez el Señor habla a su pueblo, a cada uno de nosotros también, que adoremos, que glorifiquemos a un Cristo vivo, no un Cristo de metal, no un Cristo de oro, de plata, o de yeso, de cobre, o que lo lleves colgado, tatuado, nada de eso. Esos son amuletos, no sirven para nada. El único que sirve es aquel que venció a la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo que Él quiere cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, ahí nos habla en el capítulo 2, versículo 7, también nos dice, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. El pueblo, dice en el capítulo 5, 10, el pueblo no obedecía, dice, porque aborrecieron al reprensor en la puerta, al profeta. Dios ya habló a nuestro corazón y tenemos que tener ese celo, esa pasión por las almas. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó del lodo cenagoso y no es nuestra obligación. Dios quiere que tengamos un corazón contrito y humillado y Él se agrada de todo esto porque estamos trabajándole para el único patrón que verdaderamente nos paga bien y eso fue no con oro ni con plata, que fue al Monte Calvario a pagarlo. ¿Sabe usted con su misma sangre? Y con su sangre nos perdonó todos nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar. Y dice la palabra del Señor, nunca más me acordaré de ellos. Qué hermoso, hermano. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, nos dice en el capítulo 5, versículo 12.
¿Cómo no? Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. Él conoce lo que en este momento usted está pensando y yo estoy pensando. Él conoce todo esto porque es un Dios omnisciente, omnipresente, inmutable. Él es el Todopoderoso, es el Shaddai, es el Adonai. Y tenemos que adorarle y respetarlo como debe de ser, ¿verdad? ¿Verdad? O sea que a Dios en sí no le interesaba, ni le interesa más bien en una vida pura y, y no en ceremonias. ¿De qué nos sirve tantas ceremonias si estamos mal con el Señor? ¿De qué nos sirve ofrendar, diezmar o dar la ofrenda o que usted entregue su casa o algo? ¿Para qué? Para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Eso no vale porque no es por obra, sino por gracia, gratis. Si fuera por dinero, los mismos ricos entrarían primero al reino de los cielos, pero no es así. Es con un corazón contrito y humillado que verdaderamente Dios eso es lo que quiere de nosotros. Que reconozcamos que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Y nos ha dado vida, vida en abundancia. Entonces, el Señor le muestra 5 visiones a Amós. Una de ellas, ¿verdad? Es una plaga de langostas que consume y acaba todo lo verde. Y esto nos quiere dar a entender que hambre. Entonces el profeta se da cuenta y empieza a orar, a clamar a Dios, que no lo haga, que tenga misericordia. Y entonces el Señor se retracta, dice, ok, está bien. Y le muestra la segunda visión, el fuego destructor, ¿verdad? El fuego totalmente destructor. Y hace lo mismo, Amós, clama, llora, gime, y le pide al Señor que no lo haga. Y el Señor otra vez se retracta. Pero en la tercera, ¿verdad? Muestra el Señor una plomada de albañil en su mano. Y esto queda a entender que toda la ciudad, no la ciudad, toda la ciudad está fuera de nivel. Tanta corrupción, borrachera, idolatría, adulterio, todo eso. ¿Usted cree que no le duele al Señor? ¿Le duele? ¿Usted cree que no le duele cuando eso no pasa a alguno de los familiares que entregan al homosexualismo, al lesbianismo, que hay divorcio, que hay separación? Eso duele, duele, duele. ¿Cuánto no más le vale al Señor que fue el que nos hizo, no nosotros a nosotros mismos? ¿Cuánto más deberíamos de estar entregados al Señor? Eso es lo que Dios pone en nuestro corazón. Que nos duela la gente que no tiene ese privilegio, ¿verdad? De que somos casa de Dios. Somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Entonces el Señor escoge al profeta y él le dice que lo que tiene que decir. Él lo pone en su corazón, pase lo que pase, diga lo que digan. La gente no le interesa. Lo que le interesa es que se vuelvan a Él, ¿verdad? Porque yo en mi caso adoraba a un Dios de oro o de plata o de yeso o de papel. Pero a la hora de escudriñar la palabra de Dios, no solamente de leerla, sino de escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo vive. Y que Él vino a esta cosa a no mandar a nadie al infierno. El infierno fue hecho para los ángeles caídos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir adelante para la honra y gloria del Señor. Dice ahí 5, no os volvisteis a mí, nos dice en el libro de Amós, 5 veces, ¿verdad? En el capítulo 4 nos dice, no os volvisteis a mí. Una y otra vez nos está diciendo el Señor que volvamos a Él. ¿Cuánta familia tiene usted que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuánta familia tengo yo que está con un pie en el infierno y otro al pie? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar la palabra, decirles la verdad con misericordia, con amor, ¿verdad? Y si no vuelven a entenderse, Dios va a tratar con cada uno de nosotros como Él quiera tratar con cada uno de nosotros, porque Él es Dios, ¿verdad? Dice ahí, buscadme y viviréis 4, en el capítulo 5, versículo 4 dice, buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir? Entender que lo buscaran a Él para que no hiciera que los sirios llegaran y destruyeran todo Jerusalén. Mas no entendía. Después de ver tantas maravillas y todas cosas del Señor, hacen el becerro de oro. ¿Y qué es lo que hace ahora la gente? Hace a fulano de tal, a San fulano, San Mengano, a la Virgen fulana, sultana o Mengana, que no tienen poder, no tienen ojos y ven, no tienen manos ni piernas, no tienen piernas ni caminan, los andan cargando y Dios le duele en su corazón. Usted va a decir que Dios no tiene corazón. ¿Cómo lo sabe usted que no tiene corazón? ¿Siente dolor también? ¿Siente dolor? Jesús aquí lloró cuando murió su amigo Lázaro.
Lloró cuando veía a Jerusalén como iba a ser destruida. Lloró, lloró Jesús, ¿verdad? Cuánto más nosotros que no tengamos que ser quebrantados por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas al Señor, a todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Así es que no era demasiado tarde, por eso lo dice ahí, buscadme y viviréis, dice en el capítulo 5, versículo 4, ¿verdad? Y otra vez, en el capítulo 4, versículo 2, mire lo que nos dice la palabra del Señor, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La última advertencia, oh Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, ¿verdad? Prepararnos con los muertos. Siempre va a haber obstáculos como con Nehemías, Sambalá y Tobías. Aquí también el sacerdote Amasías, ¿verdad? Me dijo que se fuera a predicar a otro lado, que ahí no, porque era gobernado por, ahí en Jerusalén, por este rey. Pero este hombre dijo lo que el Señor le mandó que dijera, ¿verdad? Y entonces le profetizó también, ¿verdad? Tu mujer será como ramera, y tus hijos y tus hijas caerán en espada. No se cayó. Y le habló lo que el Señor le puso en su corazón a él y le dijo, esto va a pasar y esto pasó y esto sucedió. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Vino a este mundo, ¿para qué? Para que todos fuéramos perdonados, pero siempre y cuando clamemos al Señor, ¿verdad? Siempre y cuando clamemos al Señor. La cuarta visión que tuvo fue un cesto lleno de frutas en verano. Y en verano se pudre la fruta. Así es que antes de que se pudran, volváis a mí, dice el Señor. Buscad mi rostro y viviréis. Eso es lo que nos dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y en la quinta visión, que el Señor estuvo de pie sobre el altar o junto a él. Porque la idolatría. ¿Cómo es posible después de ver tantos milagros del Señor? Imagínese usted, su servidor, después de que me perdonó todo lo que yo hice y que todos mis pecados los arrojó a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Imagínese usted, no estar agradecidos y todavía regresarme a adorar a ídolos hechos por manos de hombres o de mujeres. No, no es justo. Eso le duele al Señor en su corazón. Y eso nos debe de dolor también a nosotros cuando vemos esa gente llena de idolatría, pensando que el muñeco de oro, de plata o algo los va a salvar. No los salva, porque el único que tiene poder para salvarnos es Jesucristo. Por eso fue al monte Calvario, el monte de la calavera, el monte Gólgota, ahí a morir y derramar su sangre por cada uno de nosotros. No fue un sacrificio, ahí se va, sino un sacrificio de dolor, de sufrimiento. Y no nada más sufrió Jesús, sino el Padre, ¿verdad? El Padre también. Y se fue el Señor, pero dejó al otro Consolador, que es el Consolador del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nos dio a entender que el único que perdona pecados y salva es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Volví a rugir, y voy a decirle, prepárate para el encuentro con Dios, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra del Señor, ahí en el capítulo 9, versículo 9, dice ahí, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Miren nada más, la paja será echada fuera, pero el grano se arrojará, ¿verdad? Para muy lejos, y eso que es, se va a ocultar, se va a guardar en el granero celestial que somos nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. Porque antes de la segunda venida viene el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia católica no cree en esto, pero nosotros sí creemos que hay un arrebatamiento, que hay antes de que venga la gran tribulación, nosotros seremos arrebatados. Somos el remanente listo, preparado para el encuentro con nuestro Dios. Corramos a los pies del Señor Jesucristo y se lo agradeceremos desde este momento que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. No somos vencedores, sino que somos más que vencedores. La paja será arrojada afuera, pero el grano será puesto en el granero celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es muy bonito, hermano, porque el Señor nos da una oportunidad, otra y otra y otra y otra y otra y otra. Gloria a Dios. Mire cómo a veces el profeta se llegaba a la gente que no quería nada de mi Dios y que les daba la espalda. Vacas de Bazán les decía.
Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿verdad? Ya estaba airado, estaba enojado, sentido. Después de todo lo que había hecho el Señor y sigue haciendo el Señor, le dan la espalda. Como cuando Jesús sanó a los leprosos y le dijo a los 10 y llegó nada más uno. Y no era judío, era extranjero. Dijo, ¿qué acaso no eran 10? Y nada más tú viniste. No seamos así, malagradecidos. Si Dios ya te ha hablado y te ha puesto, ya has nacido de nuevo y eres templo donde mora el Espíritu de Dios, no seamos mal agradecidos. Sí, tenemos faltas y fallas y a veces pecamos porque el que dice la palabra de Dios, si el que dice que no peca, pues le hace mentiroso a Dios, le fallamos. Pero clamamos a Dios por medio del Espíritu Santo y el Señor nos perdona cuando sale de un corazón contrito y humillado y que reconocemos verdaderamente que Él es fiel y verdadero para perdonar los pecados. No hay otro, no hay otra que puede perdonar pecados sino Jesús. No hay otra que fue a la cruz del Calvario ni otro tampoco. Fue Jesús. Fue Jesús. No fue José ni María, fue Jesús de Nazaret. El único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Sabe usted por qué? Porque Él entregó su vida. Porque Él siendo rico se hizo pobre. Para con su pobreza enriquecernos. ¿Se da usted cuenta? Él vino a buscarlos en lugar de nosotros buscarlo a Él. Él vino a buscarlos. Él vino a esta cloaca, a este basurero, a entregar su vida. Porque siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para con su pobreza enriquecernos. Y nos ha enriquecido, ¿por qué? Porque no nos dejó huérfanos si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Que somos la casa de Dios. Entonces, seamos agradecidos con Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, seamos agradecidos con Dios. Y Dios se alegra, hermano. Entonces, nuestras salmodias, nuestros cantares, nuestras ofrendas, nuestros diezmos son agradecidos al Señor, que Él no necesita nada de esto. Él solamente quiere obediencia. Y la obediencia para que le llegue al Señor de un fresco olor de vida y no de muerte. Eso es lo importante. Él ya estaba cansado de tanta sangre de los animales, cansado que tenía un río aunque le dieron un río lleno de aceite, también estaba cansado. Él lo que quiere es misericordia y hacer justicia. Y eso es lo que desea el Señor, que necesita hombres y mujeres, ¿verdad? Que estén agradecidos con el Señor y que entreguemos todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y ser para Él, para que Él siga, su nombre siga siendo levantado en alto. Gracias a Dios que me permite compartir con ustedes este libro de Amós. Y mire, cuando tenga usted tiempo, léalo. Y gracias por todo, por su atención. Y doy gracias a Dios que por este medio puedo compartir la palabra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo y nos veremos para la próxima, si Dios lo permite. Gloria a Dios. Así es que sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.